y que es algo que no se está explotando o no se está realmente ayudando a la población en general, ¿no? Entonces, en lo económico también era como, manches, puedo vivir la calidad de este amigo que es hijo de los de Cinépolis, que tiene tal, y me llevaron a Irlanda, me llevaron, o sea, con torneos que hicieron en Argentina y así en Morelia, pues podían decir, no, hombre, a mí tienes que pagarme esos derechos de formación, que a veces son 500,000 pesos, en ese entonces a lo mejor 100,000. Hubo un lapso en que yo ya ganaba un dinero, pero no te da para las inversiones grandes. Me acuerdo que me acercaba a los grandes del equipo y Estados Unidos te pone un dinero en el 401k, que es el de retiro, y es un 3%, y pasaba que algunos compañeros llegaban me veo así, me veo estos proyectos, Capitán Financiero haciéndolo muy grande, teniendo un fondo muy grande que va a estar invirtiendo en muchas cosas, haciendo muchas alianzas, porque estamos en eso, pero muchas alianzas para que cambiemos esa perspectiva de tener al jugador como el despilfarrador, el que no sabe qué invertir, el que termina en bancarrota, sino realmente hacer jugadores empresarios. ¿Qué tal, capitanes? El día de hoy tenemos episodio especial por muchísimas cosas. La primera que me da mucho gusto es compartir con un gran amigo, un hermano, un capitán, que ustedes lo conocen porque estuvo en varios episodios. Mi querido Víctor, bienvenido de regreso aquí a Capitán Financiero. Gracias, Daniel. Es un gusto para mí estar de nuevo acá. Ya había estado yo del otro lado, atrás de la cámara, pero me toca regresar aquí. Ya nuevamente. Te pedían muchísimo ahí de regreso y ya nos hartó el que... Era mi mamá. Tenía como 10 cuentas. María, su mamá y tu esposa todo el tiempo. Y bueno, el día de hoy es un episodio especial, querido Víctor. Queridos capitanes, pues porque el invitado de hoy lo conocen, lo han visto, lo han escuchado, han seguido también su trayectoria y queremos tener este espacio con el invitado de hoy porque es iniciador de este gran proyecto que es Capitán Financiero. Es una gran persona, gran profesional, gran amigo que ha ayudado a muchas personas. Bienvenido al invitado Osvaldo Alanís. Querido Osvaldo, bienvenido literal a tu podcast. Hombre, gracias. Qué bienvenida. Bienvenido a tu casa, Capitán Financiero. Sí, perdone que me retrasé aquí en el tráfico un poquito. Entonces... Pero normal. Novedad no es. Osva, este podcast es especial, es diferente, es único porque queremos conocer un poquito de tu historia, un poquito de por qué esta iniciativa que genuinamente estamos muy contentos, todos los que colaboramos acá, nos ha ayudado a conocer a muchas personalidades, a llevárselas a ustedes a través de la cámara y sobre todo la satisfacción tan grande que a través de estos podcasts, de los cursos, de las pláticas que hemos podido dar, ayudar a muchos. Pero bueno, no quiero platicarlo yo. Me gustaría, querido Osva, que nos digas de dónde sale esta iniciativa, por qué Capitán Financiero. Sí, gracias, Dani. Gracias por estar aquí porque a tanto ustedes como todos los que están atrás y todas las personas que han sumado en este proyecto, que nos hemos sumado, lo hacemos con una intención muy genuina de poder ayudar lo más posible en educación financiera en general, específicamente en lo deportivo, pero en general a cualquier parte que pueda llegar, población trabajadora, población cualquiera, o sea, por no poner específicamente cuál. Y surgió por esa experiencia que me tocó vivir y que le tocó vivir a José, y que le tocó vivir a Jorge, que fuimos los tres que empezamos platicando, y después se añadió Vix, después se añadió tú, Pau, Diego, Mario, Sam, en su momento Cintia, o sea, todo el personal que está participando, perdón si por ahí excluyo alguno, pero todos los que estamos en este proyecto, pues tenemos esta intención de sumar, ¿no? Entonces yo agradezco mucho y aprovecho aquí para agradecerle a cada uno de ellos, o de ustedes, los que no están ahorita, los que están allá atrás. Y surge eso para ayudar, porque creemos que falta mucho, que realmente hay muchas opciones de poder ayudar y que es algo que no se está explotando o no se está realmente ayudando a la población en general, ¿no? Entonces, de ahí nace y sale una idea y de ahí se van saliendo muchas ramificaciones, dentro de ellas este podcast, dentro de ellas más cosas que traemos dentro del proyecto, cursos, estamos haciendo con universidades algunos convenios, estamos haciendo con clubes de fútbol, esperemos que nos abran la puerta mucho más, entonces, contento de sumar y gracias. Sí, gracias. Y yo creo que ya lo hemos platicado fuera de cámaras y ya has platicado muchas experiencias también dentro de la cámara, pero es sobre todo, creo que en qué te hubiera gustado escuchar a ti
cuando empezabas en tu carrera, ¿no? Entonces, eso es lo más padre como que estamos haciendo el proyecto alrededor de ti, casi. O sea, como que toda esa necesidad que tú estás teniendo o que tuviste en su momento, lo estamos viendo ahorita y lo estamos tratando de enseñar a las demás personas con los cursos, con los podcasts y con todo lo demás que estamos haciendo. Has podido conjuntar literalmente una familia. Ustedes nos ven a lo mejor cada jueves que sale el episodio y nos van viendo en algunos clips y reels y demás, pero te agradezco mucho que reconozcas a todo el equipo que hay detrás, porque genuinamente somos una familia. Ustedes ven el contenido, pero hay reuniones todo el tiempo. Estamos viendo cómo podemos llegar a más personas y ayudarlos. Personas valiosísimas en el ámbito financiero, personas valiosísimas en el ámbito humano, en el ámbito de mercadotecnia, que hacemos posible esta idea que en algún momento surgió con José Javier y con Jorge, el plasmarla. Y lo más bonito, como dices tú, es cuando puedes llegar a ayudar a una persona que a lo mejor no tenía conocimientos financieros, o a lo mejor hizo una pequeña inversión, o le dieron su primer trabajo, hace que todo valga la pena. Sí. Y Osva, partiendo de eso, pues digo, lo pregunto siempre y ahora va a ti. ¿Cómo es el primer acercamiento a las finanzas en casa? Tengo el gran gusto de conocer a tus papás, unos tipazos a quienes les mando un saludo. Tu papá tiene un trabajo bien particular, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa? ¿Qué veías tú en casa? ¿Cómo era la administración? Me toca como un poquito tirarles de cierta manera, pero creo que así es la vida, y no tirarles a la mala, pero sí saber que para mí fue un desafío grande el tema financiero por a lo mejor la educación que tuve alrededor de todo el entorno. Que tirarles me refiero porque a lo mejor ellos, por lo que les tocó educarse, me dieron mucho más de lo que ellos les dieron y me dieron todo lo que pudieron dar, pero en cuestión financiera a lo mejor ellos tenían ciertas creencias inconscientemente que ahora lo podemos analizar, pero que fueron desafíos para mí, el cual no compartía, ¿no? El ejemplo de, a lo mejor mi papá decía, es que si tienes dinero, al final no se educan bien a los hijos, si tienes dinero es muy fácil que se divorcien, si tienes dinero, pues a veces lo ganan a la mala, o sea, como que había ciertos conceptos de esa manera. Aunque me trataron de dar la mejor calidad de vida, aunque me trataron de tener una escuela buena, bueno, pues siento que las mejores escuelas de mi ciudad, de Morelia, me dieron todo lo que pudieron, pero sí tenían esas creencias de que el dinero no hacía tan bueno, ¿me entiendes? Y lo noto porque al final no pudieron conseguir lo que a lo mejor pudieran deseado. Pero dentro de esas situaciones que me educaron, yo decía, no creo que sea por ahí. O sea, yo no creo que esté peleado el dinero con el amor, el dinero con la felicidad, el dinero con buena educación. Más bien es independiente uno de otro y más bien es la educación que puedas tener. El amor, como lo hagas, depende por qué lo haces. O sea, entonces para mí fue un desafío muy grande que dije, bueno, ver a mi papá haciendo muebles para que no gastara en la casa porque mejor los hacía él, haciendo algo de construcción en la casa y yo tenía que ayudarle, cargar unos muebles, juntar madera para después poder hacer otro mueble. Entonces, pues todo eso yo le ayudaba y era un niño que siempre me gustó y siempre fui, o sea, obedecer a los papás y hacer caso, pero decía, yo quiero poder tener una solvencia económica para poder disfrutar. Y después entraron los dones del fútbol y los exploté al máximo y le di todo y entregué y tal. Pero me preparé para decir, cuando me llegue dinero, voy a tratar de aprovecharlo, voy a tratar de invertir, de hacer lo que pueda, empezar a prepararme y ahí va como aprendiendo de diferentes lados. Entonces, digo, ahorita lo iré comentando, pero aprendí de compañeros que estaban en una buena escuela y tenían dinero y sus papás comentaban cosas que de unos centenarios los intercambió, que hizo tal operación de una manera, que estaba construyendo. O sea, empecé como a darme un poquito de ideas. Y la verdad agradezco demasiado que me tuvieran esas escuelas porque fue una motivación para mí el estar en esa situación económica que tenían mis compañeros, ¿no? Entonces de ahí arranca, digo, no me quiero ir a hacer un monólogo, sino de ahí arranca ese desafío por el dinero y ese quiero cuando llegue el dinero poder aprovecharlo al máximo, poder ayudar a la más cantidad de personas que pueda, entre ellos pues va a ser mi familia, pero si puedo ayudar a más personas, bienvenido, sin saber qué iba a ser esto, pero sí sabiendo que en el momento que tuviera dinero poder aprovecharlo al máximo. Oye, pero te tocó también, tu papá fue futbolista también, al igual que tú, entonces tú rompiste ahí como un patrón, ¿no? Por así decirlo, y que era como el estereotipo del futbolista antes, que bueno, ganaba el dinero, pero se lo gastaba, se lo gastaba y después pues a seguirle echando ganas, entonces eso también fue como muy importante en que tú te diste cuenta y rompiste como con ese
con ese patrón y ver que no es el dinero no está peleado con ser una buena persona, ¿no? Entonces eso también es súper valioso. Y eso fue, o sea, una referencia inconsciente que yo también vi y que me motivó todavía mucho más. Más aparte de los valores que les digo, de que mi papá no tuviera la abundancia, pues yo vi que mi papá no aprovechó sus recursos como hubiera podido. Yo vi que mi papá no logró lo que pudo haber logrado porque para mí él tenía mejores condiciones futbolísticas, pero su mente no se visualizó en más de llegar a primera división en Morelia. No se metió a ir a otro equipo, no se metió a figurar en Morelia, sino era llegar a primera división. ¿Por qué? Por sus creencias. Entonces fue como que una motivación hacia ya el tema futbolístico. Fue como, oye, es que si yo me hago solo la meta de primera división, pues me voy a quedar en Morelia. Y no, siempre fue Europa. Bueno, eso ya más hacia el tema futbolístico, pero en lo económico también era como, no manches, puedo vivir la calidad de este amigo que es hijo de los de Cinépolis, que tiene tal, y a lo mejor no voy a tener el yate y el avión en este momento, y ojalá que llegue en un momento, pero sí quiero vivir la calidad de vida de poder tener una casa y ahora ir a un lugar con lago, poder ir a una playa, poder viajar cuando quiera. Entonces, fue un desafío grande porque tenía el ejemplo de mi papá, como dices, de jugar y no aprovechar, de tener deudas, de que mis alcancías, cada que se necesitaba para algo, desaparecían. Después se te va a pagar, hijo, y chao, no llegaba, ¿no? Pero eso me desafió y me hizo qué fregón, o sea, por eso quiero aprovechar mis recursos y por eso les agradezco, aunque haya sido algo medio malo en su momento, digo, qué fregón, o sea, a mí me hicieron poder ahora estar donde estoy, si no, a lo mejor me estaba más conforme y pues estoy estable y pues sí, no necesito lucharle tanto. ¿No? Y también te dieron muchísimas cosas muy valiosas, pues el tiempo, esa calidad de vida, son excelentes personas que se viven por sus hijos. Osva, a partir de esa experiencia, ¿tú desde chiquito decías, yo quiero ser futbolista por tu papá o llegó después a lo mejor en la formación? ¿De dónde sale ¿Sí tenía la cosquillita? Sí, aprovecho ahorita que dices porque a veces me siento hasta culpable por decir esto que mis papás de tal, no, pero espera, les agradezco y haz cuenta que no me dieron estas cosas que me hicieron desafiar, pero infinidad de cosas padrísimas que me dieron un amor, una educación, si no hubiera llegado donde llegué por ellos, o sea, realmente nada más hablo de que el desafío financiero fue por esas situaciones difíciles de ellos o que no tenían bien, pero todo lo demás les agradezco infinitamente, ¿no? Como todos nosotros a nuestros padres. Te voy a abrir un paréntesis también, porque a mí me pasa igual, ¿no? Mis papás son, yo lo mencionaba hace rato, son hiper trabajadores, a lo mejor financieramente no son tan estructurados. A mí me enseñaron a trabajar y a echarle y ese extra y levantarse temprano y todo. Las estructuras financieras las he ido aprendiendo mucho después, ¿no? Entonces te entiendo esa parte y es súper válido. Y hay mil cosas más que les admiro impresionante. Entonces sí, agradezco y gracias a eso pude lograr el fútbol. Mi papá fue entrenador, entonces imagínate lo que me dio para potenciar. Entonces eso sería lo positivo. Hay muchas cosas buenas, lo negativo o las cosas que me desafiaron y me hicieron aprender esto, que agradezco. Arranco en el fútbol, la verdad. Nunca recibí una obligación de mi papá, nunca nada, para nada. A mí me gustaba porque lo veía jugar y yo veía a mi papá, era buenísimo. Lo vi poco ya de retirado, no me tocó de jugador. Y a mí me gustaba el patear el balón desde chiquito, me gustaba quedarme jugando, practicando, Y me surgió el amor de escuela y también ya entendiendo un poquito más a profundidad empiezas a entender que el sobresalir en algo también te da un lugar. Entonces no eras alguien reconocido porque no eras el social de la escuela, el que tenía dinero, el que venía de familia tal. Entonces el deporte para mí era una forma de figurar también y de tener cierta autoestima, porque se me daban todos los deportes, no voy a ser el mejor, pero sí se me daban fácil. Y pues en el fútbol ni se diga. Entonces también era una forma de, oye, soy bueno para esto, pues le voy a dar. Entonces le dabas muchísimo más y me encantaba. Siempre jugar me encantó. Ver el partido no soy tan fan de ver partidos, pero jugarlo siempre fui muy fanático. Y los deportes en general. Entonces de ahí sale el gusto por... Me imagino que imitando, si hubiera nacido en familia de boxeadores, a lo mejor hubiera sido boxeador. O sea, es la realidad y lo sabes, porque así pasa. Pero pues se me dio el don y tampoco era el más agraciado porque después me costó mucho trabajo, pero sí tenía unas condiciones que me facilitaban el jugar fútbol. Entonces de ahí sale ese amor por el fútbol y por darle. Entonces, y tú empiezas en Morelia, ¿no? Empiezas en Morelia, ahí son tus pininos. ¿Y ahí empiezas a recibir dinero? Empiezo a recibir dinero en Morelia. ¿Era tercera división? Empecé como antes no había la estructura de ahora de fuerzas básicas, empecé en sexta o séptima división que apenas estaba armando y eran un año más grandes que mi categoría. Me fue muy bien, como que siempre fui adelantado. Afortunadamente tenía buenas condiciones y me tenían mucha fe y por ser zurdo y varias cosas. Y pasé yo a tercera división, que es donde me dan una beca.
o creo que estaba desde quinta, no recuerdo el cuándo me empezaron a dar, pero me daban 400 pesos. En un sobre amarillo, 400 pesotes, y era ayuda, porque como yo vivía con mis papás y no era de los de, porque la verdad, o sea, te digo, tenías una educación muy diferente a toda la del fútbol. El fútbol es, o sea, es un ambiente pesado, vienen muchos chavos de pocos recursos, de educación no tan buena. Se pelea, o sea, morir ahí. Una casa club es algo, o sea, de verdad no se lo deseo a mucha gente. A lo mejor ya mejoró ahora, pero antes era, o sea, muchas cosas que vivían muy difíciles. Entonces yo venía de casa, pues decían como a este no le tenemos que dar mucho. Pero mi papá, pues de cierta manera conocí ahí y me dieron una beca, 400 pesos creo que en 450, 400. Pero ese era así en cuarta, quinta división y era más una como beca. ¿Qué edad tenías? ¿A los cuántos años? 14, 15 años. Porque a los 15 años yo hubiera una pretemporada. Por eso te digo, iba siempre muy adelantado. Y más bien sí, cuando voy a tercera es cuando me dan eso. Porque yo creo que a los 14 años empecé a jugar en tercera división. 14 o 13. Sí, bien chavo. Y de ahí, pues eran jugadores que eran 4 o 5 años más grandes. Claro, eras a los 18, 19. Eras como menor de menor. Era menor de menor. Y de ahí me pasan a reservas. Antes había reservas, entonces voy a reservas. Y me iban a llevar una pretemporada. Me acuerdo que hice exámenes médicos y todo. Y para ir a una pretemporada, o sea, cualquiera que lo vive es como, no manches, siquiera entrar al vestidor o llegar a la cancha y ver un entrenamiento y es guau, imagínate que vayas. Bueno, estaba yo, hice exámenes médicos, hice preparación, creo que me dieron hasta ropa. Y dicen, no, pues el último día me hablan y no, ¿sabes qué? No vas a poder ir porque llegó Luis Gabriel Rey. El refuerzo que faltaba y como que un colombiano que después le fue muy bien aquí en México. Zurdo igual, muy bueno. Y llegó y yo, pues ya me la perdí. Pero bueno, a esa edad empecé a percibir y creo que de ahí di un salto como a 2.500. Pero el primero fue 400 pesos. Y de ahí 2.500 y de ahí vino un declive en mi carrera para abajo. Por eso casi voy a primera división a pretemporada. Como que empecé a perder piso, no de perder piso y de quererte el mejor, pero dejas de trabajar tan diligentemente. Claro. Empecé a estudiar porque estaba en una buena escuela y no quería dejarlo, estaba como entre esa decisión. Entonces empezaba ya a entrenar en las mañanas, porque en tercera división ya entrené en las mañanas. Y iba a la escuela de 7 de la mañana a 8:30, me salía, entrenaba y regresaba a las 12:30 y tenía las otras 2 horas de clase. Pero tú sabes que te pierdes 3 horas de clase y reponlas en la tarde, sí, pero no es lo mismo. Y, o sea, empecé a bajar nivel de la escuela y luego empecé con la primera novia y luego como que te desvías un poquito los 15 años porque tienes 14, 15 años, entonces los 15 años y ya pues vas ahí los 15 años. El problema fue la novia, ¿eh? Sí, pero es un hecho, ¿eh? Es una etapa en donde empiezan, yo creo que las distracciones más fuertes, esta disyuntiva, ¿no? Entre, pues, me gusta esto. Sí. Porque si elijo esta, tengo que dejar todo esto. Y de ahí pues me voy para abajo y el salario pues se mantuvo igual y creo que me pasan a segunda división. Total, ya ahí llega, o sea, se juntan muchos factores, pero llega Darío Franco y Darío Franco fue un exjugador muy bueno en Morelia que quedó campeón y después se hace entrenador y decide, o sea, me dice, ¿quieres ganar dinero? ¿Quieres sobresalir? ¿Quieres figurar a nivel internacional? Me dijo, hazte defensa, porque yo era ofensivo, era medio ofensivo, jugaba de creativo o de medio por izquierda, siempre, toda la vida. Mira, capitanes todos los días se aprende algo nuevo. Yo era ofensivo. Y ya, entonces llega Darío y me dice, si quieres ganar eso, hazte defensa. Yo no, bueno, pues agarró una fuerza Darío Franco que dijo, no, pues te vas a hacer defensa. Yo no quería, o sea, imposible que un delantero se haga defensa, o sea, es bien difícil, ¿no? No sabes defender, no te gusta, tienes que correr más, o sea, dicen, no, manches, no. Total, 2 años para adaptación, dentro de ese desvío que yo también traía, no entrenaba tan diligentemente, o sea, como cosas. Y total, casi se me cierran las puertas y tengo que salir de Morelia. Bueno, también diosidencias que se dan 1000 cosas para que pueda darse mi salida. Y coincide que Darío Franco se va a Tecos y es el que me lleva. O sea, para que me entiendas que al final no era que no me quisiera y que me quería hacer la vida de cuadritos, que en el momento piensas eso, sino realmente pensaba que podía figurar. Total, pues tenía razón, o sea, le tengo el agradecimiento eternamente a ese señor. Y ya no lo he podido ver, pero me cambié de posición. Entonces, bueno, todos esos factores afectaron. Y ahí sí ya ganaba los 2.500 y pues, digo, sí los utilizaba para, trataba de ahorrar. Digo, hacía lo mismo, nunca he sido de despilfarrar. Yo tenía que comprar carro para poder ir a entrenar y al fútbol y a la escuela. Y entonces comprábamos un derby, yo pagué la mitad, creo que le di 25,000 pesos a mi papá porque ahorraba los 2.500. Pues me dieron como 3, 4 años. Entonces le daba sus 25,000, compró, creo que costaba como 50 y compró la mitad, yo la mitad. Y ya cuando me fui a Guadalajara, pues, ¿y el derby? No, pues, dijo, pues, chao, desapareció. No, es como te vas ahí, pues te vas y nada, ya. Bueno. Pero
Pero ese era pues el primer contacto con el dinero. Aunque la verdad, ese ya fue el contacto con el dinero de tema fútbol. Pero si yo te dijera lo primero, siempre fui como, oye, lo que les digo, el desafío del dinero fue bastante para mí. Vendí dulces en la escuela, o sea, era de contrabando porque no te permitían, después ya no me dejaron. Compraba squinkles y unos chicles que eran de como pizza de Domino's y unos de Popeye, y, o sea, y los vendía. Los squinkles era el boom en ese momento y sí saqué buen dinero. O sea, eras el niño de los dulces, tú. Sí. Les daba crédito. ¿No? Sí. No, aparte a mí no me daban para comprar en la tiendita, a mí me daban mi lunch y agradezco porque me daban un lunch muy completo. Siempre me daban mi mamá fruta, comida, mi agua de litro, o sea, me daban. Que a la fecha conservas eso, O sea, hasta llegué con mi... Puedes salir sin desayunar, pero desayuna. Sí, ahorita andas ahí con melón. Sí, yo con mis doritos. Sí. Si regresa con los toppers llenos, le pegan en casa. No sabes, por eso es que no. No, pero siempre, o sea, fue un desafío. Entonces empecé de ahí. Luego me acuerdo que en veranos me iba a trabajar con un tío que tenía una oficina de muebles y mudanza. Mi abuelito tenía un camión de muebles y mudanzas. Entonces le decía, tío, me das trabajo porque se portaba muy amable. Y entonces me iba con él. Me acuerdo que podía estar nervioso para poner sellos. Tenía que poner sellos de muebles y mudanza en unas facturas que hacía. Entonces una vez lo puse al revés y yo estaba, no manches, ya la negué. Que no me ponerlo así, lo puse así de cabeza. Entonces, el camión estaba de cabeza. Y yo, ya la regué, no me ya me van a correr. ¿Qué crees? Sí, me van a correr. Tío, perdón. No pasa nada, hijo, no pasa nada. Bueno, ok, está bien. Me daba, no sé si me daba. O sea, él sí me daba un dineral comparado con lo que tenía que haber pagado. No sé si me daba 200 pesos el día. Pero era muchísimo y lo hacía por ayudar. Y eran solamente en las vacaciones. Pero sí fue un desafío. O sea, fue eso. O sea, tratar de... Y mis alcancías siempre le metía. La cultura del ahorro, nada más. Lo que decían mis papás. Pero bueno, ya. Oye, y en Tecos ya hay una mejora salarial importante porque ya era salirte de casa, era rentar. Sí, claro. Sí, yo llego a Tecos, de verdad, llegamos sin nada. Mis papás también económicamente, pues a veces no se han manejado también. O sea, nos daban lo que podían. Entonces llegamos a Tecos y me acuerdo que nos prestaron un Beetle, creo, no sé qué carro nos prestaron. Nos fuimos para allá y traíamos 1,000 pesos. 200 pesos costaba el hospedaje. Por 2 días o 3 días rentamos con mi papá. Nos sobraban 400 pesos para comidas. Entonces fuimos, no había, todavía Patria ahí, de cerca de Guadalajara, había pocos lugares para comer. ¿Llegaste a primera? Llego a Tecos a una prueba en primera o primera A, porque Darío Franco me dice, vente. Para salir de Morelia fueron muchas cosas, porque coincidió que no había nadie, me pudieron dar mi carta, porque antes te pedían, como Puta, no había, el pacto de caballeros no te podías ir a ningún lado, entonces tenían que darte una baja de que no le debías nada. Y como yo hice todo mis fuerzas básicas, son 7, 8 años, claro. Y me llevaron a Irlanda, o sea, con torneos que hicieron en Argentina y así en Morelia, pues podían decir, no, hombre, a mí tienes que pagarme esos derechos de formación, que a veces son 500,000 pesos, en ese entonces a lo mejor 100,000, pero imposible que tuvieran mis papás. Entonces te cierran muchas carreras, se acabaron así, ¿no? Esto coincidió porque una maestra se portó buena onda, porque no había ningún directivo, porque tal, y no, es que ya me voy a meter a estudiar, y me dieron mi baja. Y no era cierto, me había dicho Darío Franco. Bueno, a lo mejor dijo, voy de estudiante, ¿no? Estudiante Tecos. No, todavía no era, pero sí fui, sí es cierto. Fue en la universidad, ¿no? A lo mejor de Guadalajara. El estudiante. Mentira no era. Sí, bien, gracias, no mentí. Pero nos pudimos ir, llegamos, me acuerdo que con esos 400 pues cenamos por ahí, o sea, fue muy así, apenas si podíamos, pero yo llego y la verdad me tuvieron mucha fe porque iba como recomendado de Darío Franco, que era posibilidad a primera, pero me mandaron a primera A y me pagaron 10,000 pesos cuando llegué. No era mal salario porque estás hablando de 2007. 2007 me costaba 3,500 la renta, pagaba el Nextel mío de mis papás porque era como te podías comunicar porque las llamadas eran carísimas. Sí. El Nextel mío de mis papás, pagaba la escuela, estaba en el Tec Milenio estudiando en línea. Y mis comidas, que en comidas nunca he escatimado, me servían más de casi 3,000 pesos y una salida a la semana. O sea, ya fuera al cine o a comer, una vez me alcanzaba, una vez a la semana. ¿Y para todo eso con 10,000 pesos? Sí, con 10,000. Sí, no, y me tocaron veces que yo no traía carro y me acuerdo que pues, Guadalajara llueve mucho, entonces a entrenar y a las 7 de la mañana, vámonos. Llegabas hasta acá de mojado porque pues, vas caminando y tienes que llegar a entrenar. Bueno. Pero estaba padre, digo, la experiencia, pero sí, a veces de que no traías cambio, no me habían pagado o que ya, pues esos 10,000 no te rinden, o sea, pues a veces me llegó, te lo juro, me iba a tocar ahí una parada del camión de que, señor, no trae 2 pesos que me preste para completar los 5 que eran del camión. Sí, como no, hijo, ya, 1 o 2 veces fue así de que, o sea, no manches.
Pero pues era la forma, pues digo, te la jugabas, ibas al súper y aquí rojo de las bolsas del súper, porque pues si no, ¿cómo? O sea, ¿cómo iba del súper? Me costaba 70 pesos el taxi, que decía, no manches, el camión cuesta 5 y voy a ir al súper a gastar 70, que el súper me salen 300 pesos. No, pues me voy caminando digo, con mis bolsitas del súper, ya ves que te lastiman si las estés cargando. Pero bueno, o sea, me tocó desde el inicio llegar a Tecos y ganar 10,000 pesos y con 10,000 pesos creo que vivía bien, o sea, había espectacular, nada más una vez a la semana podía salir, pero yo estaba enfocado 100% en el fútbol y yo decía, pues, no sufro. Sí, yo estaba dedicado. Ya estás dedicado a ello. ¿Es primera A, dices? Entro primera A, y después... juego 6 partidos. Me empiezan a llamar a selección. Por ahí agradezco un par de compañeros que me recomendaron a la sub-20 ya, porque llego de 18 años. 18, entonces me empiezan a llamar a la sub-20 desde los 18, como a los 3 meses de que llego a Tecos. O sea, se abre todo, se empiezan a abrir las opciones. Y yo me puse muy dirigente de entrenar desde 2-3 meses antes. Terminé con la novia. O sea, varias cosas que empecé a cambiar. Empecé a trabajar con un Fuera coach. distracciones. Sí. No. Empecé a trabajar con un coach. O sea, ahí sí fue donde cambió el parteaguas de mi vida. O sea, trabajar con un coach y me costaba 500 pesos. Imagínate, coach, entonces 500 pesos. Coach de vida, como tipo psicólogo. Sí. Okay. Sí. Y ahí sí fue, la verdad, lo recomiendo eternamente el que pueda trabajar, decía un capítulo anterior, con un mentor, con un coach, con un psicólogo, con el que quieran, pero realmente un trabajo que te ayuda a potenciar lo que estás haciendo es invaluable y te hace crecer y tener una diferente perspectiva que a veces la que una tiene adentro de la tormenta y se salen de la tormenta y es mucho más fácil de ayudarte a guiarte. Entonces, bueno, ahí llego a primera A y después sí doy un salto muy grande, la verdad, de salario en cuanto termino ese año y como voy a selección, tengo una prueba para ir al Arsenal y al Olympique de Marsella. Al Arsenal voy a una prueba en Colorado y estoy allá una semana o 5 días y entreno con un equipo y había un visor que tenían ahí y después voy a Olympique de Marsella, ahí sí voy a Marsella. Chingoncísimo, pero bueno, pero sí estaba muy solo. Pero fui a Marsella, estuve 5 días, total, en ninguno de los dos fue como que se diera que me quedara. Entonces yo regreso a Tecos y fue como, o sea, estoy yendo a selección y tal, y ahí sí mi papá fue el que me negoció y todo, y para ganar 10 me fui a 60. Y tenía 19 años, no había debutado y tal, tenía un monto que si debutaba ganaba 120, o sea, y ya debuté y me subí a 120 y luego me subí a ya casi 300 y así. O sea, fui bendecido en cantidad de dinero que me pagaron, porque estás hablando de los 20 años ganar casi 300, pues era mucho dinero. Pero bueno. Y de ahí, con ese salto, ya empiezas a invertir. Ya empecé siempre. Ya desde antes, sí, desde antes. Los 10,000. A los 10,000 ya no me daban, ¿no? Pues, te digo que a veces no me daban ni para el camión. Aparte, espera, no había las facilidades que hay ahora. En verdad, aprovechen muchísimo. No, o sea, ahorita no había aplicación. Siempre lo cuento. Llegué al banco, ya después, cuando gano 60, ahorita lo contaré, pero llegaba y le dije, oye, joven, para invertir en bolsa, porque leí Padre Rico, Padre Pobre y habla de las bolsas y de la... Entonces decía, pues voy ¿a dónde le hago? Pues en el banco, pues ¿dónde más? Voy al banco, joven, ¿para dónde? No, pues, habla con el gerente porque ellos te van a decir, ya hablo con el gerente, oye, joven, ¿cómo le hago? No, pues tienes que estar en patrimonial, aquí no es, nosotros no podemos. ¿Y cómo le hago? No, pues es acá en andar en las oficinas. Y voy así nada más. No, pero para estar en patrimonial tienes que tener 3 millones. Pues que les vaya bien, no había forma, no. Entonces, ahorita ya con 100 pesos puedes comprar acciones, hay 1,000 plataformas, CETES directo, hay 1,000 formas. Antes, pues, no hace tanto, pero sí está un poquito más viejo, ¿no? Pero, entonces, doy el salto a 60 y ahí sí ya empecé a invertir. O sea, ahí, a mi entender de ese momento, que sí me hubiera gustado aprender cosas de antes, estoy de acuerdo que alguien me hubiera mentoreado en ese tema, claro. Pero sí me hice como metas, o sea, en ese entonces creo que ahí me fui solo porque 3,500 me costaba en un inicio con un compañero y ahí ya me fui a vivir solo porque se regresó él y ya pagaba 5,000. Pero claro, había depas desde 9, 12, 15, ¿no? Yo dije, yo voy a mesuradamente, sí aumentaron un poquito mis gastos, pero sí dije, no voy a comprar, por ejemplo, ya tenía, pues me moví en camión y ahí dije, pues no voy a comprar carro hasta que no compre algo físico. Entonces me aventé por 3 terrenitos con un amigo de mi papá y hasta la fecha ahí los tengo, ¿no? 3 terrenitos de 100,000 pesos, y ya que me compré esos y que pude tener capital para comprarme, me compré mi Bora, un Borita gris. Pero dije, bueno, el Bora no va a ser más del 30% de mi capital. Entonces, si me costó el Bora 150, yo tenía 450 en total de mi patrimonio, ¿no? Y eso fue como una base que empecé a hacer. Y a partir de ahí, porque había leído algunas cosas y había visto que pues no pusieras tanta cantidad de tu dinero en un solo proyecto, carro, casa, lo que sea,
porque te puede preocupar si no sale bien. Claro. Pues de ahí empecé a basarme en eso, pero ya tenía los terrenitos, ya empecé a sacar un seguro de vida, que también es lo primero que te recomiendan. Ya entiendes por qué, porque también hay ciertos intereses, pero es bueno también, es de ahorro, un seguro en dólares, lo saqué a 5 años, y de ahí empecé ese camino de empezar a capacitarme, seguí invirtiendo pues, en mí. Yo creo que le has metido mucho, Osva, al tema tuyo, la capacitación, seguido conversaciones que tenemos, o sea, lo que decías, ¿no? Apenas estabas ganando una cantidad decente y ya le invertías el 5% de tu sueldo a tu coaching, ¿no? Sí, hasta más. Bueno, sí era por ahí, no sé el porcentaje, pero sí, para hacer un ejemplo, con este coach me cobraba 500 pesos la sesión en su momento, cuando yo estaba en Morelia, ¿no? Ajá. Entonces, para mi papá era una cantidad fuerte para poder pagarlo. Si te estoy diciendo que llegamos allá con 1,000 pesos, claro, 500 pesos era bastante. Pero mi papá me lo estaba brindando porque quería que mejorara. Bueno, cuando yo llego allá a Tecos, pues al principio medio me alcanzaba, parece me alcanzaba a veces que pagara lo del psicólogo. Y hablaba con él a veces una vez al mes, cada 15 días, cada mes y medio. Y tanto fue así, como dices tú, que yo decía, oye, me incrementaron de 10 a 60, yo también te voy a incrementar a ti, coach, y voy a incrementar equivalente a, o sea, y iba a incrementar. Entonces, imagínate, terminé pagando una fortuna a los psicólogos, al coach. Pero era como, a mí me estás haciendo, o sea, estoy dando unos saltos abismales, ¿por qué no voy a ayudarle a mi entorno para que le vaya bien así? Y agradezco, y la gente podía decir, no, estás pagando una fortuna, no me importa, me está dando un crecimiento y seguía dándome un chorro de ganancia que yo decía, no manches, si estoy cobraba 10, me fui a 60, luego a 120, ¿cómo no le voy a pagar a él que me está ayudando? Y me ayudó mucho en este cambio radical que tuve de ciudad y de como persona, entonces... Qué bueno que lo haces, porque luego lejos de hacerlo así es como, pues ya está, gracias. Y la vida te lo cobra, ¿no? Sí. O sea, si tú no eres si no eres agradecido con quien estuvo. Si en lo pequeño fuiste fiel, porque así lo fuiste, si en lo pequeño tuviste para ayudar y para repartir, pues en lo mucho, ¿no? Sí. Qué bueno que lo... Sí, y al final, o sea, me ayudó muchísimo y todo. Después de unos años terminó por ser quien también me ofreció una inversión y terminó por medio robarme ahí, porque decía que casi le pertenecía. Que puede pasar, o sea, lo cuento porque también son etapas con los mismos coaches, ¿me entiendes? Como que ya lo haces tú como de buena onda y lo ven como obligación casi. Exacto. ¿No? Pero bueno, regresando un poquito al tema ya de la inversión, entonces tenías estos 3 terrenitos. Y bueno, ya de todo lo que hemos platicado, ya sé por ahí también que tuviste una mala experiencia temprano en tu carrera. Tienes una mala experiencia. En Tecos estabas todavía, ¿no? En Tecos. Que otros compañeros estaban invirtiendo ya y tú también dijiste, bueno, pues a ver, cuéntanos un poquito más. Sí, me ofrecieron, o sea, tenían ya un año, yo creo, un poquito más ofreciéndome, que había compañeros que habían metido, compañeros que estaban en selección y bien, no, mira, ya invirtieron con esta empresa, lo ofrecía una hermana de una trabajadora de ahí, insistía, yo decía, no, es que no me late, no, es que no, así. Total, fue pasando el tiempo. Y después me convencí, dije, bueno, pagaban un 20%, tenía patrocinador, era un patrocinador de varios equipos, 2 o 3 equipos, entonces me llamó la atención. Dije, bueno, pues ya tenía un capital, pues si ganaba 60, pues tenía un capital bueno. Y dije, pues meto 200,000 pesos. Cabo no era ni el 20%, no era poquito de lo que había metido. Y ya tenía mis terrenos, ya tenía el carro, y total, pues de repente a los 2 meses, me pagaron 2 meses el rendimiento, a los 2 meses, ¡pum!, se desaparecen. Dije, no, mames. Me marcó ella, perdón, pero no sabía. Yo, ¿qué pasó? No, es que llegamos a la oficina y no había nadie. Yo dije, no te preocupes. Ya dije, no me vuelvo, o sea, no voy a meterme en juicio y todo, porque son 200,000 también. ¿Cuánto me va a cobrar un abogado? O sea, no tiene caso, me voy a pelear. Entonces dije, ya aprendí, no resolvieron nada, nadie recuperó nada, entonces qué bueno que no pague abogados. Pero dije, no vuelve a pasar, y me volvió a pasar. Pero dije, no vuelve a pasar. Y tropecé de nuevo. Sí, no manches. No, pero no por eso. Pero sí. Dije, voy a analizar más en lo que voy a hacer. Voy a meterme más. Y si me da la espina que no, mejor que no vaya bien, ¿no? O voy a ser precavido. Ya, si me da la espina que no, pues voy a saber que puede ser que lo pierdan si le metes, porque sé que va a perder. Claro. Y ya. Entonces, esa fue una enseñanza grande. Y de ahí también seguí, dije, tengo que capacitarme más y aprender más. Y empecé a buscarle. Y antes no había tanta facilidad, pero que YouTube, y seguía que yo con Yokoi Kenji, a Robert Kiyosaki, y empecé a ver, pues, donde podía. Libros. Qué bueno son esos dos. El vendedor más grande del mundo y cosas de superación. Y
el hombre más rico de Babilonia y piensa y hace rico y, o sea, todos esos que pues te ayudan un poco para saber también un poco de finanzas, más de superación, pero de finanzas. Y ya pues pasó el tiempo y ya creo que hubo un lapso en que yo ya ganaba un dinero, pero no te da para las inversiones grandes. Me acuerdo que me acercaba a los grandes del equipo y era como, oye, ¿qué estás haciendo? Claro. Como que no te comparten mucho, es difícil. Sí, hay un celo, ¿no? Sí. Y ya ahora cada vez más, pero antes era mucho más cerrado todavía y te veían como, era no te va a ayudar. Era un tabú, ¿no? Era un tabú que no se hablaba de dinero prácticamente, ¿no? Y me acuerdo que les comenté algo del club y ya me dijeron, sí, te vamos a pasar una lista de las propiedades. Pues ya me pasaron una lista así, 2 hojas así grandotas con puras propiedades. 4 millones. No más, 3 millones, 4 millones. Yo, no manches, pues, o sea... Y en todo en Puerta de Hierro y no sé qué. Y yo decía, no, man, no tengo ni para 700. Y aparte, con lo que me gustaba y no meter mucho porcentaje, pues a lo mejor tenía 300 para meter, 400, pues no me daba. Entonces dije, híjole, puta. A lo que iba, fue un lapso como de los 20 a los 25, donde solamente fueron estas pequeñas inversiones como los terrenos chiquitos que eran en Morelia, en las afueras, y eran 100,000 pesos cada terrenito, los seguros y así, que al final me hubiera encantado tener más opciones, porque fueron, y me acuerdo que mi coach me decía, aguanta, porque pues va a llegar y vas a tener que juntar más y tal. Y hasta que no junté 5 o 6 millones, o sea, para no decir montos, pero hasta que no junté eso, no importa, no me da problema. Fue como que no había opciones y yo decía, pues, ¿dónde meto? Ibas, preguntabas, no sabía, o sea, y fue un lapso en que casi 5 años, pues ese dinero lo tenía guardado, o sea, ahí en el banco y nada más sin ahí rendimiento, protegido, o sea, rendimiento guardado. Mínimo, nada más, te lo ponen en una protección, pero para que no esté a la vista, porque también tu cuenta hay que tener ahí 1 millón, pues te van a asaltar, o sea, te roban la tarjeta y van a ver que tienes eso. Entonces, pues fue un lapso en que no pude como realmente hacer mucho, hasta que ya al 25, 26, y yo también empecé a conectar, empecé a preparar, y es como que fui sabiendo que era el momento y me tuve paciencia, porque me lo decía mi coach, ten paciencia, y llegaron después, así como que a montones, muchísimas más opciones, unas buenas, unas malas, pero bueno, ya empecé como a abrirme a mucho más cosas, que ahora a la fecha, pues sí, ya son mucho más las inversiones y todo lo que pues, te fueron abriendo opciones. El salto más, ¿cuál dirías que fue el salto más grande en tu carrera para tus ganancias? ¿El de Tecos a Santos, Santos a Chivas, o dónde dices, caray, ahora sí ya? Tu prime económico. Eso fue en Chivas, pero es que cuando te venden equipo, en ocasiones no te dan el dinero, pero otras veces, o sea, sí deberían de, ¿no? Darte el 10%. Sí, porque eres un gran negocio para el equipo. A veces te hacen renunciar a él muchas veces, si no, pues no se hace la operación, te dicen. Pero bueno, no sé ahora cómo pero normalmente así era. Y cuando salto de Santos a Chivas, pues la venta fue muy buena. Primero de Tecos a Santos. De Tecos a Santos también me venden en 12 millones, creo, de pesos. Entonces fue dinero, y ya te toca el 8%, porque te quitan el 1% la asociación. Y luego después del Santos Chivas también me vendieron en 5,200,000 dólares. Entonces pues ya me tocaron ahí casi $500,000. Y todo eso pues al final es una cantidad fuerte, buena, o sea, pero ya el salario bueno pues, fue cuando yo llego a Chivas. Ahí sí ya regresando de Santos. Me voy a Europa. En Europa sacrifico cantidad de mi salario, muchísimo, pero por un tema de crecer, de Europa, de tal, y después de ahí... El sueño europeo, ¿no? Y que yo sabía que si las cosas no se iban bien, regresaba a México, cobraba bien, pero yo quería figurar en Europa. Me fui tarde, me hubiera gustado irme antes, pero por algo pasa toda la vida, ¿no? O sea, por algo estoy aquí. Y regreso y es el mejor contrato cuando regreso a Chivas, es cuando realmente decido el salto. Sí, ya me va muy bien. Qué locura saber que vales $5,5 millones, ¿no? Sí, a mí me convencen con una pizza y... No, yo pago, ¿no? Imagínate, o sea, y ahí regresamos al tema de... paga por jugar. Se arma un equipo, yo pago por jugar. Ahí entiendes cómo vas a decirle a un chavo que se aterrice, que no le gane el ego, que no se crea superior, que no tal, cuando le dicen tú vales $5.2 millones o llega a $12 millones. Pues, o sea,
Cuando, ¿me entiendes? Sí, o sea, no es fácil, ¿me entiendes? Entiendo, si te dan un dineral y te pagan bien y te alaban y te piden fotos, o sea, El yo manejo entiendo y del por eso ego. realmente eso es lo que estamos queriendo hacer, no es como te ayudo en finanzas, pero también es como, o sea, aterriza que esto va a acabar, o sea, de Ronaldinho ahorita no lo alaban como lo alaban antes, pero es difícil verlo cuando está ese reflector enfrente de ti y todos están diciendo que vales $10 millones. Sí, el chavito ahorita no sabe quién es Ronaldinho, pero la Viña Mal, mira, sabe perfectamente quién es ahorita, entonces todo pasa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, digo, un poquito hablando hacia finanzas, así fue mi camino. Después de ahí, también la vida te va, y eso lo comparto o quiero compartirlo, hacer énfasis, es la vida te va a abrir todas las posibilidades mientras estés preparado. Ese proceso de esperarme, de aguantar, de también meterle muchísimo al fútbol, y fue completamente, empecé a ir a selección y todo, y después, posterior, se empezaron a abrir las opciones de buenas inversiones, de buenos proyectos que siguen abriéndose muchísimo, pero de personas que están bien haciendo buenos proyectos, pues fue más adelante. Y también crecimiento de Oye, Osva, y cuando te vas de México hacia Europa, o también en tu aventura en la MLS, en el vestidor, con los compañeros, ¿tú ves un cambio en mentalidad, en cómo manejaban las finanzas en otros lados? ¿Qué es lo que notas diferente a México? Fíjate que en España no tanto. La convivencia que tuve en España fue con el equipo Getafe, que no era un equipo top, o sea, no estabas hablando de un Atlético así. Entonces, los jugadores ganaban bien comparado con México, pero tampoco exorbitante, más a la calidad de vida en España. No hablaban tanto, no estuve tanto tiempo en Messi algo, y en segunda división no ganan muy bien. Entonces, era difícil que hablaran mucho de finanzas, pero sí eran un poco más ordenados. Yo vivía en un departamento bonito que el club me pagaba, entonces para ellos, no, está bien caro eso. Y, o sea, sí eran más cuidadores del dinero. Sí, o sea, los españoles son más administrados. Sí, son mucho más administrados. Nosotros pues íbamos de acá y ganando diferente, pues éramos, tampoco despilfarraba, pero sí te dabas una mejor calidad de vida que lo que se daban ellos. Entonces son más administrados, la verdad, sí, el español es más administrado. Pero cuando llego a MLS, ahí sí fue un cambio que sí dije, o sea, por eso Estados Unidos nos lleva años luz. O sea, estábamos en el vestidor y veías a los chavos hablando de que tenían portafolios de $200, ¿no? Creas que de millones. Sí, poco, pero... Pero hablando de que salió esta nueva acción, viste que bajó tal, viste que el SP500 no sé qué, viste que el índice de tal, hablaban de diferentes acciones, de los dividendos. 401k, ¿no? 401k, oye, lo cambiaste, lo moviste, tal, es como aquí hablar que los chavos estuvieran hablando que a dónde movieron el Afore, lo moví acá y acá. Pues allá decían, no, ya vi que mejor lo movemos en el 401k, mejor mételo en este que va indexado con no sé qué cosa. Entonces decías, qué padre, o sea, y hablabas de chavitos que van saliendo de la universidad y le decías, oye, ¿cuánto tienes? Y ya te enseñaban, y no, pues $200 acá, 150 acá, 200 acá. O sea, órale, o sea, era una cultura bien diferente. No todos, te hablo que 5, 6, 8 de ellos estaban ahí, y los grandes, pues sí, algunos hacían unos análisis de bolsa de valores, de qué hacía los dividendos, cómo era su ratio, no sé qué, y luego que cómo había sido el reporte, o sea, muchas cosas. Y aquí es muy difícil ver aquí un análisis ahí. Ahí les vamos a graficar. Sí, es momento de comprar. No, ya analizaba todo y cómo habían sido las ganancias. A mí lo que me llamaba la atención era algo que nos contabas en otra ocasión, que era que no te pagaban los equipos, sino que la liga era quien te pagaba. O sea, la liga es quien te paga. Ahí los equipos son los que aportan a la liga, y ya la liga, digo, acá en México hemos visto ciertos casos de los clubes que por ahí manejan más o menos. No quiero meterme en... Hay por sus rumbos donde nacieron. Saludos, Veracruz. Ya se puede decir porque ya no existe. Lastimosamente. Pero ya renovaron el estadio. Es cierto. Ya vienen los piratas. Y ahí vuelven a tener mi corazón. Tiburón, puede regresar el tiburón. Sí, pero te habla de un nivel de organización. Sí. Es otro boleto de la liga, de cómo piensan en Estados Unidos. De que Estados Unidos te pone un dinero en el 401k, que es el de retiro, y es un 3%, y pasaba que algunos compañeros llegaban había unos hondureños, no sé de dónde, y les decía, oye, ¿nunca sacaron no, pues no sabía, y se metieron $120,000, ay, cabrón, no sabía que existían, pero te lo daba la liga, y lo metían en ese fondo, y ni se enteraban. Entonces, bueno, allá en Estados Unidos sí es bien diferente. Y sí, como dices, el que te contrate la liga, o sea, para que te autoricen llevar a un jugador, la liga tiene que autorizar, y haces el contrato con la MLS, no con los clubes. Sí. Oye, Osva, ¿cómo te ves financieramente en 10 años? ¿Cómo me veo? Híjole, me voy a ir un poquito más a lo que me gusta, y me veo más generando un chorro de valor. Financieramente vendrá de la mano, pero generando muchísimo valor, ayudando a mucha gente,
no me gusta decir un monto porque quiero que la vida me sorprenda en el universo, entonces sí me veo con muchas de las empresas que ya llevamos siendo exitosas, otras que no han funcionado, pues limpiaremos porque así es la vida, hay cosas que salen bien y cosas mal. Un árbol tiene ramas que dan más árboles que otras y hay que cortar de repente y podar, pero me veo como sumándole mucha gente, en eso sí, ayudando a mucha más, porque creo que cuando la vida te bendice, no te lo da para guardarlo y para tenerlo tú y vanagloriarte, sino para poder ayudar a más cantidad de personas. Entonces, me veo así, me veo estos proyectos, Capitán Financiero haciéndolo muy grande, teniendo un fondo muy grande que va a estar invirtiendo en muchas cosas, haciendo muchas alianzas, porque estamos en eso, pero muchas alianzas para que cambiemos esa perspectiva de tener al jugador como el despilfarrador, el que no sabe qué invertir, el que termina en bancarrota, sino realmente hacer jugadores empresarios, así como me tocó a mí aprender, pues ayudar a que cada vez haya más jugadores empresarios logrando cosas y apoyando proyectos de valor y donde pueda sumar. Monetariamente no me quiero poner un límite porque sé que sky is the limit, entonces vamos a ver lo que podamos lograr, pero quitándole el ego y más bien, así decirte, mucha expansión a cuántas personas podamos sumarle y a proyectos que realmente den valor y que estén personas así como ustedes y como todos los que están del equipo y los más que se quieran sumar y los que nos han acompañado en entrevistas, pudiendo o queriendo sumar a esto y brindando valor a la sociedad, que es lo que queremos. Y así va a ser, querido Osvaldo, porque te conocemos y sabemos que lo que te propones lo logras. Gracias, Dani. Y qué fregón compartir estar en el camino ahí en algunas. Sí. Esta dinámica tú la conoces porque la hemos hecho varias veces. Sorpresa. Es sorpresa, ¿no? Aquí el destino no te va a sorprender tanto, pero es tu 11 ideal de Capitán Financiero Extreme de la Muerte 2. Okay. Y la primera pregunta es, ¿quién es tu co-conductor favorito de Capitán Financiero? No, he tenido tres, porque ya estuviste con el Capi Pérez, ya estuviste con sí, o sea, los que han iniciado esto con nosotros saben que ya estuvo Jorge, ya ha estado Víctor. Capitán Jorge, Capitán Víctor. Ajá. Sí, se quiso quedar conmigo, cosa que me... No, no es cierto. La primera es, ¿quién es la primera persona que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra inversión? ¿Por qué no estudié, verdad? Tanta la pregunta. Oye, no sí. Sí, es cierto. Solo vemos al invitado, ¿no? No, es que sí. No, pues le copiaría a alguno de los invitados a Warren Buffett por lo que ha logrado, pero realmente, yo creo que bien difícil porque hay tantas personas a las que puedes aprenderle. Maurice le he aprendido. Que bueno, si seguimos la máxima de esta dinámica, fue Warren Buffett, el primero que se te vino a la mente. Sí. Va la segunda, a ver, en dos palabras, tu mejor inversión. Mi mejor inversión, bueno, te voy a dar dos cosas, porque una es en mi persona, he invertido cantidad de fortunas, podría decir la gente, dirían los argentinos, fortuna, dinero. No, he invertido mucho dinero en mí y creo que lo más que toda persona debe hacer. Y mi mejor inversión, viene raíz, estabas diciendo eso. Y te va a pegar a Ana Pau también. Viene raíz, es cierto. No, ha habido varias, pero bolsa de valores me ha ido muy bien, bienes raíces, fondo de inversión también me ha ido bien. Nvidia, ¿no? Nvidia, el Bitcoin. A mí Tesla me fue muy bien en su momento, Apple, Facebook, lo invertí hace 10, 12 años, entonces el crecimiento ha sido impresionante. Pero también he tenido malas, pero en todo, o sea, la verdad sí. Porque si ustedes no sabían, es socio de Mark Zuckerberg. Esa inversión me gustó, los pañales. Sí. Oye, ¿y la peor? Digo, yo creo que los que se la peor allá en Morelia, ¿no? No, ha habido, es que he tenido varios descalabros. La que te digo, la del inicio, esa fue peor porque fue la primera, no la peor, pero sí fue una mala. He tenido una que se mató y tal, ya había ganado con él, pero se mató y es una cantidad fuerte de dinero. Ahorita estoy en un tema de unos desarrollos que estamos tratando de resolver porque el desarrollador, la verdad, no lo hizo bien, entonces estamos tratando de gestionar. O sea, ha habido peor, la verdad, varias. O sea, la vida te va a presentar muchas, eso te habla de lo negativo, tengo muchas otras positivas, pero
Y te puedo decir otras 2, 3 más que también han funcionado mal. Entonces, decirte una es difícil. Cuando ya tienes varias, dices, pues no sé. La peor en estrés, la de los desarrollos, porque llevamos 7 años tratando de resolver. La peor en dinero, la que se mató. La peor en experiencia, la de los 200,000, porque era una cantidad fuerte para mí. Claro. Sí. Claro. Sí. ¿A quién le llamarías si quisieras invertir? En este momento habría muchas personas. Habría... al equipo de Capitán Financiero, le llamaría a... No, sí, de verdad, porque... Y a lo mejor no comentamos mucho, pero tienen... son personas muy fregonas en todo lo que hacen, o sea, en lo que van haciendo. Cada uno tiene específicamente cualidades en diferentes cosas, pero lo analizan muy bien y tienen... Bueno, no por hacer venta de eso, pero a Capitán Financiero, en otra parte a mi abogado, en otra parte también a algunos de los amigos que he conocido, dueño de franquicias de Pollo Loco, también le tengo... afecto, a mi papá para una cuestión más de lo que él puede decirme de feeling, aunque no sabe mucho de finanzas. O sea, es que es bien difícil definir uno, pero es como cuando te dicen, ¿qué entrenador es el que más? Pues es difícil. Y en parte, pues, a todos les sumas. Pero bueno, eso sí. Claro. ¿De cuánto fue tu primer pago, amigo? Ese de... 450 pesos. 450, esa beca. No me acuerdo qué hice primero, pero... Que ya es la pregunta que traes. ¿me adelanté? ¿Te adelantaste? Sí. No, es que no me la sabía. ¿Te imaginas? No, 450 pesos. Pues creo que fue para la gasolina, porque ya estaba pagando. Seguro. Gasolina, algo así. Porque, pues... La gasolina del derbi. Del derbi. No, fue una Siena. Mis papás tenían una Siena y me la prestaban. Siena. O sea, me la prestaban. Ajá. El derbi fue después, pero en ese momento me prestaban okay. la Siena y yo creo que fue eso. ¿Algo que siempre quisiste comprar y que afortunadamente por tu trabajo lo pudiste hacer? Pues no sé, digo, sí me compré mi carro, un Jaguar, y me encanta y lo tengo toda la fecha, pero, o sea, tuve, no sé, poder viajar así, no sé, en centenarios, que también era como, yo he escuchado de centenarios. Sí. Tengo mis centenarios, ahí están, de café. Yo también tengo varios, pero el de 1 litro. Yo también tengo mis centenarios, pero de 1 litro. Y vacíos, sí. No, algo que sí, o sea, que sí te diría es como el darle una casa a mis papás, eso también sí. Eso me parece increíble, Osva. Yo sé la relación que tienen tus papás. Como la satisfacción es... Sí, es lo más grande, sí, más allá que algo más así, fue eso, mis papás. Y el poder viajar, porque para mí el viajar te abre la cabeza impresionante. Entonces también eso como que le agradezco la vida. Apenas va a viajar a la Huasteca, que no viaja mucho. Exactamente. Va a conocer la Huasteca. Si gustan. A los que conocemos y convivimos con Osva, sabes que o lo topas en el coche o en un avión. O sea, Osvaldo te va a tomar la llamada en el coche o en un avión. Y eso es increíble también, querido amigo. Sí. ¿Tu peor gasto? Mi peor gasto... Un carro Audi que me compré, me adelanté a lo que tenía que vivir. Después del Bora, tuve una CX-7, digo que trataba de hacer, y CX-7 era de la Mazda. Y después me aferré porque dije, no, quiero tratarle un A3 y usado, claro, dependiendo de las bases y todo, no me despilfarré, no compré el nuevo. Pero por comprarlo usado y comprar, pues al final... Salió más caro. Se me desvió. No sé qué le pasó, algo de la transmisión y 25,000 pesos, que parece entonces era muchísimo. Pues órale en el taller. Pero bueno, ese fue mi porque me adelanté al proceso, que no tenía que comprar. O sea, estaba bien con mi camionetita, estaba bien con... Pero bueno. Si pudieras viajar al pasado, querido Osva, ¿invertirías en algo diferente? No, pero sí me hubiera gustado tener más opciones antes. Cosa de por lo que surge esto, me hubiera gustado tener más opciones, más capacidad, más preparación, más cursos que me pudieran dar, que no era fácil antes poder tener. Por supuesto. Sí, a lo mejor hubiera invertido en Bitcoin, no sé, hubiera metido en bolsa de valores, pero bueno, no me iría en el hubiera, nada más creo que sí me hubiera gustado aprender antes y que ese proceso de los 20 a los 25 que tuve que ahorrar, lo hubiera podido invertir más adelante. O una opción sí, unos terrenos que es cierto, ya me acordé, eso sí lo hubiera invertido antes. Unos terrenos que estaban en una calle que se estaba haciendo atrás de la Autónoma en Guadalajara.
Juan Palomar, se estaba apenas haciendo la calle, estaba cerrada todavía y tenía la proyección para hacerse, pero yo lo veía como muy a futuro y veías allá y se veían pura tierra y puros conejos. Pero la mancha urbana iba a ir hacia allá, muchísimo. ¿no? 700,000 pesos te costaban los terrenos de creo que o 1,000 metros o 500. Y yo decía, no manches, es demasiado. O sea, un departamento te cuesta 500, 800, 1 millón. Y eran departamentos bonitos de 3 cuartos, o sea, grandes. Y yo decía, 700 enterrado en un terreno. No, y no sé cuándo voy a crecer. Pues a la fecha esos terrenos te cuestan 13, 14 millones. Dije, ¿por qué no invertir? 1 o 2 de esos que de 700 a 13 millones dices, no manches. Y estás hablando de 12 años, tampoco es que fuera hace 20 años. Sí. Eso sí podría haber sido algo de nuevo. No, pues es una... Sí. Oye, ¿qué recomendación de inversión le darías a un jugador que está comenzando su carrera? Yo el primero, como lo dije, el invertir en él, el asesorarte con coaching, de preparación, destina un capital a invertir en ti. Y eso es hacia financiero, hacia emprendimiento, hacia mejoramiento personal. Y a financiero sí empieza por, pues, invierte en CETES, o sea, hay 1000 formas. Yo creo que de ahí se te abren las puertas. Puedes invertir en bolsa desde pequeño, puedes invertir en fibras, pues, o sea, hay infinidad de cosas ya que puedes invertir. Pero yo te diría, aprende a saber de finanzas, o sea, haz un curso donde aprendas para saber cómo se hace un presupuesto, cómo defines, cómo administras tu dinero, qué destinas aquí y allá. O sea, es difícil decirte solo una, pero... Y ya después también, no se puede en un principio tampoco buenos negocios, pues necesitas un poquito más de capital, entonces también sería como edúcate para que después tengas la posibilidad de invertir en algo bueno. Querido Osva, y un consejo ya más en lo humano, personal, a todos los capitanes que nos ven y nos siguen. Pues sería que luchen por su sueño. Es que es muy trillado también, pero bueno. Pero es como que sepan que haga lo que hagas, la intención con lo que lo hagas y el énfasis y lo que le metas tarde o temprano te va a traer recompensa o algo negativo, ¿no? O sea, que todo lo que le des en la vida te va a regresar en abundancia si lo haces genuinamente o en catástrofe si lo haces de una manera malintencionada. Entonces, traten de ser lo mejor personas posibles, traten de ser lo más humildes posibles, que sepan que ni muy, muy, ni tan, dice por ahí, o sea, ni vas a ser el mejor, ni vas a ser el peor, ni esta persona es la mejor del mundo, ni tampoco es la peor, o sea, trata de ser mesurado y entre más equilibrio puedas tener en tu vida, pues también vas a vivir más tranquilo, vas a poder lograr más cosas. Ni el deporte es lo más importante de la vida, ni en las finanzas, ni una sola persona, o sea, el equilibrio. El equilibrio en general que tengas en tu vida y a seguirse preparando porque cuando vas logrando cosas, y lo platiqué con varios compañeros, en su momento con Chicharito, cuando estaba en su top y estaba en Real Madrid y estaba tal, y decía, pues puedo tener todo lo que quiera, pero pues no lo es todo el éxito, o sea, es hacer las cosas con un amor y hacer las cosas bien intencionadas y que no pienses que la meta siguiente te va a dar la felicidad, sino lo que estás viviendo en este momento. Por mucho que estés ahí top y a lo mejor no lo han logrado y si lo lograron se van a dar cuenta y los que ya lo lograron te van a decir lo mismo, por mucho que tengas el mejor carro del mundo, el mejor trabajo del mundo, el mejor equipo, la mejor relación, no te va a dar felicidad eso que estás buscando. Cuando llega te vas a dar cuenta que no, entonces disfruta el momento, disfruta el proceso, disfruta cuando llegue, pero sabes que vas a tener otra meta y otra meta hasta que nos moramos, si no, pues creo que en esta vida trascenderíamos muy jóvenes si lograras ya la meta final a los 25 años. Entonces siempre vas a lograr cosas y siempre hay que seguir y siempre hay que trabajar. No pienses que en un momento vas a llegar ya a la relajación total y a lograr lo que quieres y a cumplir con tu objetivo de vida. Complejo, yo sé, pero... No, bien. Consejito. Sí. Perdón. En sus casas. Me suelto y... En sus casas. ¿De qué habla este güey? ¿Qué te haces? ¿Qué quisiste decir? No te entendí. Oye, picándole así. Gracias. Aquí de producción de Houston nos están tratando de... por supuesto. A ver, vuélveselo a poner porque no lo terminó de leer bien. No, se ve un poquito menos ahí, creo. No nos deja ver. Ya, sí, claro, es cierto, ya, sí. Gana Gaby. Sí. Gana Gaby, que nos cuentes un poquito también de... Oye, como Jordi Rosado.
¿Qué es para ti, Ana Gaby? ¿No? Y respóndenos. Sí. No, pero por supuesto, yo sé que es un pilar de tu vida, es tu equipo, y además es una capitana más, a quien queremos mucho. Con nosotros. Bastian, por supuesto. Saludo a Basti cuando veas esto. Saludo a Basti. ¿No? No sé de quién eres, pero sí, está bien, gracias, saludos. No, agradecer, digo, lo comenta acá aparte el equipo y pues sí, son personas que ni cada, o sea, yo no lo menciono porque es evidente y soy muy familiar. Sí. Y tal, entonces, Ana Gaby, todo el entorno que me ha ayudado, el bebé ahora con estar viviendo esta etapa es padrísimo, o sea, de verdad. Y cuando lo vivan siendo padres, ya lo han vivido estos dos señores que también tienen sus hijos, la verdad es algo padrísimo, no se adelanten, vivan en su momento, a la edad que puedan, pero no lo vivan tampoco tan jóvenes, los jugadores que nos están viendo, tomen su tiempo y en su momento, pero es algo muy bonito, de verdad, y tener una relación bonita con tu pareja, elijan bien con quién casarse, elijan bien con quién estar, porque... Sí, lo han mencionado muchos, la mejor inversión. Sí, es una de las principales, y lo dicen también varios grandes empresarios, pues detrás de un gran hombre y una gran mujer, y te potencia o te lleva para abajo en gran medida también con quién estás, tu pareja, entonces, bueno, eso también agradezco esa parte y me suma mucho en mi vida. Por supuesto. Así como más personas, porque es difícil y por eso no menciono mucho, porque así como agradezco a ella, también agradezco a todas las personas con quien he estado, ¿no? También mis anteriores relaciones me han hecho mejor persona. También mi círculo que ha estado, tanto mi círculo que son mis papás ahorita, que me ayudan en varias cosas, como mi hermana que me ha dado el cariño del mundo, como mi equipo también, Rodo, mi primo, Karen, su esposa, y más tíos que me han ayudado en diferentes cosas, pues son parte del equipo que te han hecho crecer. Todos los coaches, he trabajado con más de 8 coaches diferentes, un venezolano, un argentino, un colombiano, ahora uno que vive en Canadá, o sea, mexicanos. Entonces, como que es un chorro de gente a la que puedo agradecer y que sepas que para lograr algo así, como yo fui colectivo, pero cualquier cosa que logras necesitas de un equipo y el equipo es el que te respalda y es el que te va a dar crecimiento. Entonces, no se puede lograr algo solo, sino con toda la gente. Entonces, agradezco también pues, que estemos aquí en este proyecto también, a los de producción, que no lo había mencionado tanto, pero también inspirar que nos ha ayudado mucho en todo esto y que estamos ahorita colaborando en conjunto. Entonces, pues creo que son mucha gente a la que se puede agradecer. Y que creo que el agradecimiento también es la base para poderle seguir logrando cosas. Es del todo sabio y bien nacido el ser agradecido. Ahí anótele bien. Es del todo sabio y bien nacido el ser agradecido. Y yo también te agradezco a ti, Osva, que me haya sumado a esto, que me gusta, que me apasiona, que me llena y poder compartir con... Ustedes no lo saben, querida familia que nos ve en Capitán Financiero, pero a Víctor lo conozco desde chiquito. Que eso pudo haber sido antier, ¿no? Porque el tipo es pequeño. Pero cuando digo que lo conozco desde chiquito es Víctor y yo somos mejores amigos desde kinder. A Osva tengo más de 10 años de conocerlo y esto para nosotros es una ilusión enorme el poder compartir con ustedes. Les agradezco el que me hayan permitido sumarme a esto y yo sé que vienen muchas cosas buenas para Capitán Financiero y lo más importante es ayudarlos a ustedes. Sí, y de nuevo también de mi parte agradecerle a Osvaldo. Yo siempre que estoy con él, se lo digo, es una persona demasiado humilde y que ha logrado muchas cosas y que muchas veces le cuesta reconocerlo en cámara y frente a los demás y que es un capitán ejemplar, ¿no? Para ponerlo en esas palabras. De verdad es enriquecedor cada vez que platicamos entre nosotros y que nos dejas muchísimas enseñanzas. Entonces, de nuevo, un gusto y un lujo tenerte por acá con nosotros. Gracias. Me van a hacer llorar, pero... Lo decimos a la de 3. Domina tus finanzas. Me parece bien. Vamos a ver si sale, si no lo grabamos 10 veces. Total, ustedes ni se dan cuenta cuando cortamos. Yo no lo digo, lo tienen que decir ustedes. Yo soy invitado. Bueno, sí es cierto, tú eres invitado. Muy bien, vamos a hacerlo a la de 3. 1, 2, 3. Domina tus finanzas, gana en la vida. Hasta el próximo. Nos vemos. Gracias. No, es que yo soy invitado, entonces yo no lo digo. Vamos a repetirlo. Con el invitado. No, síganos, de verdad. Tenemos cursos, tenemos cosas, de verdad, muchas cosas que vamos a sumar. ¿Sí? Queremos de verdad llegar a más personas porque la intención es cómo poder llegar a más personas. Entonces, agradecemos de verdad todas las personas que se han sumado. Y bueno, reitero, traemos cursos, estamos
con tema cómo ayudar a tus hijos. O sea, varios cursos que de verdad vamos a hacer con toda la intención. Ya hemos participado en universidades y ojalá que nos abran las puertas porque estamos viendo que podemos ayudar mucho también a los estudiantes, a cualquier persona. Entonces, de verdad, estén atentos a nuestro contenido, lo hacemos con todo el amor, con toda la intención y ya vieron que todo el equipo está con esa misma intención. Entonces, bueno, gracias. Gracias por esto. Gracias a ti, querido Osva. Gracias, Vic. Gracias, siempre Dani. un gusto. Gracias, hermano. Nos vemos el próximo, capitanes. Pítale, profe. Y reitero, traemos varios contenidos para compartir, traemos curso para padres, para ayudar a educar a los hijos de una manera, curso para diferentes empresas, hicimos ya convenio con universidades, hicimos dentro de esos cursos que estamos dando también para los clubes, pues está, lo llamamos nosotros sprints, porque es como un sprint que corres, ¿no? Y que capacitas, pero dentro de eso pues, tenemos pensamiento holístico de abundancia, cómo empezar a invertir, cómo administrarte, presupuesto, temas de salir de deuda, cómo salir de deudas, exactamente. Entonces hay infinidad de verdad de temas que les van a sumar muchísimo y que a veces pensamos que solamente finanzas es saber invertir, no, es también salir de deudas, o sea, muchas cosas, de verdad. Estén atentos y con gusto lo compartiremos, háganos cualquier pregunta y a la orden para cualquier situación que requieran. Saludos, gente, pues, para dominar sus finanzas y ganar en la vida. Ah, no, tenía que ser yo. Me parece bien, ya. Bueno. Ya nada más faltabas tú en decirlo. Dilo. Y me encanta cómo lo dices, que además es algo que iniciaste tú. Genuinamente es un episodio que a mí me daba mucha ilusión. Qué bueno que lo pudimos hacer. Osva, nuevamente, gracias por sumarnos a este proyecto. Y capitanes, nos vemos en el próximo. Gracias.